Así es que sus consideraciones. Que el Señor me los bendiga, amados Amén. hermanos. Vamos a desarrollar en este momento el discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5. Paso número 4 y el tema es el machismo. Recuerde que el tema general es viviendo libres a través de la verdad, Amén. desarrollando más respuestas bíblicas a mentiras comunes, ¿verdad? Así es que de eso es lo que se trata el punto en esta tarde. Ok, vamos a ver, escriba falso o verdadero, 3 aseveraciones en las cuales usted nos tiene que dar su opinión, ¿verdad? Si usted considera que es verdadero o usted considera que es falso a cada una de ellas. Con un solo mensaje, mándenos en un solo comentario, mándenos si para ustedes es falso, es una F, y si es B, si es verdadero, una B la bidental o B pequeña. La primera. Nuestra primera aseveración nos dice, el papel del hombre es dominar a la mujer. Ok, ¿qué es lo que dice piensa usted de eso? Envíenos la respuesta. El papel del hombre es dominar a la mujer, falso o verdadero. Y nuestra segunda aseveración nos dice, ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Envíenos su respuesta, falso o verdadero. Y la tercera aseveración dice, la responsabilidad principal del marido es amar a su esposa. La responsabilidad principal del marido es amar a su esposa, falso o verdadero. Mándenos su respuesta en un solo comentario, ¿verdad? Las 3 respuestas, B, F, B, como usted quiera. Como usted quiera. Al final vamos a estarlas comparando con nuestras respuestas. Fíjense que lo queremos, esto no es un sermón, ¿verdad? Es un discipulado y queremos que sea interactivo y usted nos ayuda a que esto sea interactivo. Amén. Así es Para que sea interactivo debe de enviarnos su respuesta para nosotros poder ir viendo y desarrollar qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces comenzamos. ¿Quién es el hombre? Oiga esto, más hombre. Vamos a ver. Compare las siguientes características y señale cuáles son las de un verdadero hombre. ¿Cuál considera usted? Sea hombre o mujer, usted, que creo que usted puede tener algún tipo de opinión al respecto. No necesariamente sobre eso usted nos va a mandar su respuesta porque son bastantes, pero póngalo en su mente, medítelo y vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a usted. Entonces la pregunta es, ¿quién es el hombre más hombre? Compare las siguientes características y señale cuáles son las de un verdadero hombre. Entonces a la izquierda van a estar las del machista y a la derecha van a estar otro tipo de respuestas que coinciden con otro tipo de hombre. Así es, la respuesta alterna está a la derecha y la respuesta machista está a la izquierda. La primera nos dice, es duro y no llora. Allí decían, los hombres no deben llorar, ¿verdad? Pero eso no me lo enseñaron a mí, ¿verdad? Pero dice, es duro y no llora. Es fuerte, pero tierno. Sabe expresar sus sentimientos. Recuerde, ¿qué le está enseñando usted a sus hijos o a las personas que usted tiene a su alrededor del sexo masculino? Y la realidad es, pastor, que todo lo que estamos viviendo del machismo hoy en día son consecuencias de lo que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos. Amén, así es. Recuerde, izquierda, machista, derecha, es otro tipo de hombre. Vamos a ver qué es lo que debe ser de esto. Por eso es que no ponemos ahí inmediatamente el deber ser. Entonces, es fuerte, pero tierno. Sabe expresar sus pensamientos. No depende de nadie. El machista no depende de nadie. Pide ayuda cuando la necesita. Es humilde. ¿Quién de los dos hombres es más hombre? ¿El que no depende de nadie o el que pide ayuda cuando la necesita es humilde? Ve a la mujer como inferior. Correcto. Recuerde, el machista ve a la mujer como inferior o respeta a la mujer como persona de igual valor. ¿Qué se necesita más fuerte, más fuerza o más carácter? ¿Ver a la mujer como inferior o verla como de igual valor? El machista es celoso. Celoso. Controla a su esposa con mano dura. ¿De dónde venís? ¿Para dónde vas? ¿Dónde has estado? ¿Verdad? El teléfono. O
permite a su esposa tomar decisiones propias. Vamos a ver. En el sexo, amados hermanos, pastor, vamos a ver. En el sexo. Se satisface rápidamente. O en el sexo. Toma tiempo, satisface a su esposa. El machista toma mucho licor. En cambio, tiene dominio propio, sabe refrenarse. Amén. Seguimos con quién es el hombre más hombre. ¿El que tiene más mujeres? El que tiene más mujeres. ¿O el que es capaz de amar y ser fiel a una sola mujer? Hace chistes a expensas de la mujer. Muy común hoy en día, los chistes, los comentarios misóginos. Correcto, que hacen ver de menos, ¿verdad? O refrena la lengua y defiende a la mujer. ¿Quién es el hombre más solo hombre? ¿El que es rencoroso y busca la venganza o el que perdona a sus enemigos? ¿Quién es el hombre más hombre? ¿Se queda callado al ver injusticia o levanta la voz para confrontar la maldad? ¿Quién es el hombre más hombre? ¿Sigue la corriente de los demás o nada contra la corriente? ¿Quién es el hombre más hombre? ¿Decide todo? ¿Es sabio en tomar el parecer de su pareja? Vamos a ver quién es el más hombre. ¿Es orgulloso y egoísta o el que es humilde y sabe servir a otros? ¿Quién es el hombre más hombre? ¿El que maltrata o golpea a la esposa o a su mujer? ¿O es considerado, odia el abuso y la violencia? Sigamos. ¿Quién es el hombre más hombre? ¿El que echa la culpa a otros? ¿O el que acepta su responsabilidad y pide perdón? ¿Quién es el hombre más hombre? ¿El que miente para sacar ventaja? ¿O el que siempre habla verdad aun cuando le cuesta? Oiga esto, siempre habla verdad aun cuando le cuesta. ¿Quién es el hombre más hombre? ¿El que es mandón y controla a todos? ¿A otros? ¿O el que anima a otros al desarrollo personal? Amén. La actitud del machista es de egoísmo y superioridad, especialmente en sus relaciones con mujeres. Tristemente, muchos son casos patéticos y fracasados. Amén. Eso, amados hermanos, vamos a ir viéndolo poco a poco en el desarrollo de esto, pero ahí está viendo la actitud del machista. El machista es egoísta y considera que es superioridad. Está Amén. comprobado, ¿verdad?, que el complejo o el sentimiento de superioridad en verdad es un complejo de inferioridad. Es una forma o una cortina de humo para tapar todos mis complejos que se tienen de inferioridad. Entonces no es el más bravo, el que tiene carácter fuerte, al contrario, es el que tiene carácter débil porque no tiene dominio propio. Ok, sigamos entonces. El machista abandona sus responsabilidades y anda sin rumbo, controlando y abusando. Están solos, sin amor, dignos de lástima, no de admiración. Amados hermanos, mire, es triste ver cómo en las familias, los muchachos no quieren estar con el papá muchas veces porque es así, ¿verdad? Porque solo habla para criticarlos, para juzgarlos, para exigir y muchas veces los hijos se sienten menos, pero sigamos avanzando. Hermano, Este va con usted y con todos nosotros los varones, hermano. Tal vez considera que usted no es tan malo como otros, tal vez no, pero hay que entender que actitudes machistas han penetrado sutilmente en la cultura y a veces uno ni se da cuenta de ellas. Baje sus defensas y escuche a la palabra. Que esta lección le ayude
a detectar si sus actitudes son dignas de un cristiano. Un hijo de Dios, un nacido de nuevo, debe de reflejar una actitud diferente a la que el mundo está marcando hoy en día. Amén. Fíjense que nosotros consideramos que el cristiano debe ser bíblico, ¿verdad? Bibliocéntrico. La Biblia es el centro de su vida. Cristocéntrico, el Señor es su Señor, ¿verdad? Entonces, no tratamos de decir en este momento el machismo es malo o es bueno, sino que lo que queremos decir, qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. A la luz Entonces, de la palabra. baje la Amén. guardia y no se defienda, sino que solo escuche, escudriñelo todo y retenga lo bueno. Un hombre verdadero es fuerte y tierno a la vez. Jesús era fuerte. Corrió a los vendedores del templo, confrontó a los fariseos y sufrió la burla y el dolor de la cruz sin quejarse. Al mismo tiempo, lloró cuando Lázaro murió. Tomó tiempo con los niños, respetaba a las mujeres, sanaba, tenía compasión por las multitudes y desde la cruz pidió a su Padre perdonar a los que lo atormentaban. El ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. La Biblia dice que Él nos ha dejado sus huellas para que sigamos sus pisadas. Amén. Entonces, no podemos pensar en Jesucristo como un debilucho, ¿verdad? No, en absoluto. Un hombre fuerte, aunque Él permitió que le mataran, pero Él pudo perdonar. Él tenía todo el poder para hacerlo, sin embargo no lo hizo. Entonces no podemos hablar de Jesucristo como un hombre débil, sino que todo lo contrario, sino que es un hombre fuerte. Amén. Y número 1, la primera pregunta nos dice, ¿cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo según Segunda de Corintios 11, 23 al 27? Y lo Amén. leeremos a continuación. Amén. Aquí está. ¿Cómo? Bueno, El texto es este, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte y muchas veces. De muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La Amén. primera pregunta, y que no requiere una respuesta, ¿era valiente Pablo? Mire todo esto lo que Pablo resistió. Por amor al Evangelio, por amor a Dios y por amor a los hermanos, para continuar predicando el Evangelio. Entonces yo pienso que Pablo no puede ser señalado como alguien débil, sino que por el contrario, alguien muy, muy fuerte. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo en esta porción, en esta larga porción que hemos sacado, que hemos puesto en su pantalla ahora y que ya leímos? Entonces ayúdenos por favor, si usted tiene algún tipo de respuesta, no necesariamente tiene que ser la respuesta, sino que la respuesta que usted tiene en su mente y en su corazón. Estamos todos participando aquí, nadie se equivoca, sino que todos somos parte de todo de este aprendizaje. ¿Cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo en 2 de Corintios? Es decir, en el texto que acabamos de leer. Ok, amados hermanos, vamos a avanzar en la respuesta y nuestra respuesta es enfrentando con fuerza y decisión todos los retos por causa del Evangelio. Amén. Amados hermanos, Pablo resistió, Pablo enfrentó, Pablo nunca huyó y tomó la decisión de enfrentar los retos siempre, y lo hacía con fuerza, con energía, con valentía, definitivamente por causa del Evangelio. Entonces usted no puede decir de Pablo como alguien débil. ¿Y por qué estamos viendo? Si usted vea, primero estamos viendo a Jesucristo, luego estamos viendo al apóstol Pablo. Y a pesar de todo eso, de todo lo que padeció, Aún así se preocupaba por otros más que por sí mismo.
En 2 Corintios 11 nos dice, 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Siempre he preocupado por las iglesias. 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea que el apóstol Pablo, además de todo lo que tenía que sufrir por fuera, él también tenía su preocupación, tenía en su mente el aprecio por la iglesia, la preocupación por la iglesia, ¿verdad? Entonces, y a pesar de que él también se enfermaba, en alguna medida él se enfermó y estuvo a punto de morir en varias ocasiones, mas sin embargo Pablo seguía pensando en la iglesia. Amén. Era fuerte, pero ¿qué estilo de vida recomendó a los creyentes según Colosenses 3:12? Y nos dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces vea que Pablo, además de todo lo que él enfrentaba, él podría haber dicho a todos ustedes, no sean miedosos, ustedes sean así, sean fuertes, mas sin embargo, el apóstol Pablo les hace recomendaciones que uno diría, ¿y cómo es que alguien que soporta eso da recomendaciones? Por ejemplo, dice de entrañable misericordia, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo no quería que ninguno de las personas, de los cristianos, de las personas que habían nacido de nuevo, no usara o no practicara ninguna de estas atributos, ¿verdad? De estas características. Entonces el apóstol Pablo les dice, vestíos pues, y les da un nombre, ¿verdad? Y esa es la respuesta. Como escogidos de Dios. Oiga, como Dios lo vio a usted y lo escogió. Y una persona, oiga bien, que ha sido escogido por Dios, tiene que ser santo y amado. Tiene que sentirse amado, ¿verdad? Eso le da una seguridad en su corazón. Si sus hijos se sienten amados por usted, sus hijos van a ser personas más fuertes. Entonces dice, de entrañable misericordia. Es decir, desde el fondo le sale el amar a los demás y tratarlos con misericordia, de benignidad. Eso quiere decir, es una actitud siempre pensando lo bueno primero antes que lo malo. Perdón. De humildad, quiere que seamos humildes, de mansedumbre, de paciencia, y da un montón de características y dice al final, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces, realmente la camisa es grande, el caminar es grande, y solo podremos hacerlo con el Espíritu Santo. Entonces, tenga en mente que lo que estamos viendo es el machismo, pero para poder hablar un poquito del machismo, tenemos que pensar en la actitud cristiana, la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Así es, y comportarnos como escogidos de Dios, como es la respuesta. ¿Cómo trato a otros? Y vamos a ver qué nos dice Tesalonicenses, ¿Cómo pastor? Pablo trató a otros? Vea en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Oiga la comparación que hace el apóstol Pablo. Sí. Dice la nodriza como cuida, pero oiga, antes fuimos tiernos. Usted, lo último que podría pensar es que una persona que ha sufrido tanto y que ha tenido que pasar situaciones difíciles por causa de otra persona, por causa de terceros, podría decir esta palabra, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y oiga la comparación, como la nodriza. Una nodriza es una persona que cuida niños, ¿verdad? Que cuida niños ajenos, pero aquí en este caso la nodriza, que es experto en cuidar niños, está cuidando no niños ajenos, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén.
Y fíjense que al final el apóstol les dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cuándo un machista va a decirle a alguien más, verdad? Me eres muy querido. No, algo raro le está pasando a este. Vamos, sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo trató a otros? Fue tierno y fue cariñoso el apóstol Pablo. Amén. Y no dejó de ser hombre, amados. Ahora vamos a ver el hombre, amados, y eso vamos a ver en un ratito, ha sido determinado por Dios como el líder de la familia, la cabeza de la familia. Entonces, ese liderazgo, dice, el tema es liderazgo responsable con amor. Amén. Cuando un hombre lee, según Efesios 5:22, lo mira del mismo punto de vista que una mujer. Es una pregunta. Cuando el hombre escucha esto que vamos a leer en un ratito, por favor, ¿la mujer y el hombre tienen la misma perspectiva o lo ven diferentes? Vamos a ver. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Alguno dirá en el versículo 28, así que también los maridos deben amar a sus mujeres. Ya viste, la Biblia sostiene que puedo tener varios. No, es que está hablando de maridos en plural. En plural. Tiene que hablar de mujeres en plural. Bendito sea Dios que el que después dice, aclara eso, ¿verdad? El que ama a su mujer, así mismo se ama. Entonces, la pregunta es sobre estos textos que hemos leído ahora. Esto lo mira. Gracias por la aclaración, pastor. Yo quise hacer al principio la aclaración, pero me quedé pausada. Entonces, pero sí, esa es muy buena aclaración en respecto al texto, porque al final nos los aclara. Ok, entonces, vamos a ver el liderazgo del hombre. El hombre ve esto de la misma manera que lo ve una mujer. Fíjense que en verdad, amados hermanos, la respuesta es sencilla, ¿verdad? Yo sé que usted ya ha escuchado estos trozos de la palabra cuando la Biblia manda a que la mujer esté sujeta al marido, ¿verdad? Entonces la mujer no lo siente igual. Pero la mujer no tiene mucho problema con esto cuando el marido cumple toda su labor y es cariñoso. Y es creyente también, pastor. Correcto. Esa es otra. Entonces, una esposa que esté complacida en todo aspecto, ¿verdad? Y que se sienta amada, ¿verdad? Que se sienta amada, que se sienta considerada, no va a tener ningún problema con sujetarse a su esposo. Y ese es el problema, que queremos que se sujete a nosotros sin cumplir nosotros la responsabilidad. Y aquí la Biblia, fíjense, amados hermanos, la Biblia es bien clara porque manda al hombre, oiga esto, manda al hombre a amar a la mujer de tal manera a estar dispuesto a entregar la vida por ella. Es decir, que otro tipo de consideraciones él no lo va a ver tan difícil. Si le mandan a dar su vida, el considerarla a ella no sería difícil. Y a la mujer le manda a estar sujeto, ¿verdad? Da el sentido de una espada en su cintura. Entonces no es esclava, sino que es un equipo, ¿verdad? Entonces el liderazgo lo ejerce, por los textos que acabamos de leer, lo ejerce el varón, pero ese liderazgo no puede ser ejercido con violencia, no puede ser ejercido sin consideración. Ahora, nuestra respuesta es, ¿el hombre lo ve igual que la mujer? No, ¿verdad? Usualmente el hombre encuentra en esta porción bíblica una oportunidad para someter a la mujer sin necesidad de ser el líder
que Dios desea que Él sea. La respuesta es un poquito larga, pero es necesario hacer esa explicación, la ¿verdad? explicación, pastor. Entonces, el liderazgo requiere cumplimientos, ¿verdad? Y el sujetarse al liderazgo requiere que el líder cumpla ciertas condiciones. Entonces, si un varón desea que su esposa y sus hijos se sujeten a él con amor, pues debe ejercer un liderazgo comprensivo y un liderazgo con amor. Amén. Vamos a nuestra pregunta número 3, que nos dice, ¿qué significa tanto para los hombres como para las mujeres, como según Efesios 5:21? ¿Qué es lo que significa Efesios 5:21? ¿Qué es lo que significa lo que establece este texto, tanto para hombres como para mujeres? Someteos unos a otros en temor de Dios. Oiga esto, porque dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, bueno, vamos a ver si nos mandan alguna respuesta, porque los he visto un poquito lentos por el tema o no sé qué será, pero los he visto así un poquito esquivos a dar respuesta. Entonces, el que diga someteos unos a otros en el temor del Señor, ¿qué significa? ¿Verdad? En una pareja hombre, en un matrimonio hombre y mujer, ¿qué significa el someterse unos a otros? Ayúdenos por favor con su respuesta. Ya vamos a dar la nuestra en unos segundos, pero quisiéramos darle la oportunidad que usted se exprese, ¿verdad? Que usted diga lo que usted piensa. ¿Qué significa eso? ¿Que yo me tengo que someter a mi esposa o mi esposa a mí? ¿Qué significa eso? Y es muy importante porque este equilibrio es lo que permite que un matrimonio dé paso a paso, día a día. Vamos caminando con la voluntad de Dios, pero siempre tenemos que ir... En una pareja no es que ya nos conocemos del todo. Pasan los años y cada día vamos descubriéndonos algo más. Pero el someteos unos a otros en el temor de Dios es de gran bendición porque nos ayuda a caminar unánimes en un mismo sentir. Pero ¿qué significa someterse a otros? Y esto es dos palabras. Mutua consideración. Pero aquí está, amados hermanos, un aspecto importante. Esta mutua consideración debe ser en el temor de Dios. Amén. Es decir, que la manera como yo la considero a ella y la manera como ella me considera a mí debe honrar a Dios. Aquí el honrado debe ser Dios. Mi actitud para con mi pareja, para con mi esposa y la esposa para con su esposo debe honrar a Dios. Honrar, y no se puede honrar a Dios si no se está honrando su palabra. ¿Verdad? No piense que usted va a incumplir la palabra y que de alguna manera usted va a honrar a Dios. No se puede. ¿Verdad? Dios, el deseo de Dios es que nosotros cumplamos su palabra. Entonces, es una mutua consideración en el temor del Señor. Ni uno viola los derechos de otro, ¿verdad? Su aprecio, no. No es sometimiento a la fuerza, ni la esposa en rebeldía a esta llamada del Señor. Entonces, aquí estamos juntos, con mutua consideración. Amén. De manera que honremos a Dios. Ahora, vamos a la pregunta número 4. ¿Qué mandato hay en los versículos 25 y 28 para los hombres? Oiga esto, por favor, hombres, y no se me hagan los desentendidos. Vamos a leer 2 versículos, ¿verdad? Así es. Oiga esto, maridos, se los leo yo, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, mire la comparación, maridos a los esposos. Amad a vuestras mujeres. No, presione a su esposa, gobierne a su esposa, someta a su esposa. No, amad a vuestras mujeres. ¿Y la comparación cuál es? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Y se entregó a sí mismo, él por voluntariamente ella. Por ella. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Verdad? Entonces, ¿qué mandato hay en el versículo 25 y 28 para los hombres? Aquí no hay mucho, ¿verdad? Mucho donde interpretar, porque los 2 versículos son sumamente claros al respecto. Que nos manda a nosotros a amar a la iglesia como Cristo
amó a la iglesia? Y vamos a poner nuestra respuesta porque lo siento muy tímido en esta tarde. Y la ¿verdad? respuesta es amar hasta el punto de estar dispuesto a morir por ella, por la mujer. Por supuesto, por la esposa, ¿verdad? De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué mandato hay en estos dos versículos? Amar a la esposa hasta el punto de estar dispuestos a morir por ella. Pastor, y si no se lo merece, mire, es un mandato del Señor, ¿verdad? Y usted tiene que permitirle que el amor de Dios y la fe que tenemos en Dios inunde nuestros corazones. Y de esa manera usted pone todos sus pensamientos delante del Señor y Dios va a obrar en la vida de ambos. ¿Cómo debe amar a su esposa? Según el versículo 25. Veamos qué nos dice el versículo, pastor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo. Dice mi hermana Melqui, dice que ame a su esposa como a sí mismo. Amén. Correcta. Correcto, mi hermana. Eso así es. Y mire, por eso es que para mí es tan importante, y hago un paréntesis chiquito, mire, amado, hago un paréntesis pequeñito. Las madres, todos somos responsables, ¿verdad? Pero quieras o no, las mamás tienen más cercanía con los niños, ¿sí o no? ¿Verdad? Por el mismo sentido de cómo somos cada uno de nosotros, el hombre está más preocupado por llevar el pan a la casa, etcétera, ¿verdad? Pero la mamá es quien va educando a los niños. Y yo recuerdo que las madres muchas veces le dicen a sus hijos, yo le dije que no fuera tonto, que ande con esto, ande con lo otro, ¿verdad? Porque las mujeres son malas. Ajá, y esa es enseñanza de la mamá a su hijo. Pero ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nosotros como padres, sea usted padre o sea usted madre, tiene que orientar a sus hijos cómo deben amar, cómo deben respetar a su esposa y a las mujeres en general, Amén. ¿verdad? Porque mucho de esa culpa lo tienen las mamás. O sea, nuestra respuesta, ¿cómo debe amar el esposo a su esposa? Como Cristo amó a su iglesia. Continuemos. ¿Es menos hombre el que ayuda a su esposa con los trabajos caseros? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa de las afirmaciones que veremos a continuación abajo? Vamos a leer. La pregunta ¿es menos hombre el que ayuda a su esposa con los trabajos caseros? En el entendido que la esposa se dedica a esos también, ¿verdad? Pero en este tiempo es un tiempo bien especial, ¿verdad? Porque tanto el hombre como la mujer tiene trabajo afuera. Entonces, si ambos van a traer el pan para la casa, es evidente que ambos también tienen responsabilidad dentro de la casa. De Vamos ayudar, a ver. así es. Vamos a ver. Y, y algunas leyes lo contemplan en su legislación familiar y dice que el trabajo debe ser de ayuda mutua compartido. Así es. De hecho, nosotros somos de El Salvador, ¿verdad? Entonces en El Salvador se establece que el trabajo del hogar se establece como trabajo, ¿verdad? E inclusive el hombre no puede evitarle a la esposa que ella quiera trabajar o quiera estudiar o quiera desarrollarse. El hombre no puede hacerlo, sino que es a mutua consideración. ¿verdad? Amén. Ahora, oiga, es menos hombre el que ayuda a su esposa con los trabajos caseros. ¿Qué piensa de las afirmaciones de abajo? Sea protector, pero no posesivo. Oiga, esto es difícil, ¿verdad? Usted está viendo un esposo que ha sido celoso toda su vida y el Señor nos ha ido puliendo y hemos ido mejorando, digo yo, ¿verdad? Digo yo en ese aspecto, pero uno es protector y en su consideración también es posesivo. Posesivo quiere decir es mío, es mía, como las novelas, serás mía o de nadie, ¿verdad? Sí, lo que pasa, y como es una línea tan frágil de la protección al ser posesivo, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos trabajando día a día. Estaba leyendo un libro y decía cómo amar sin poseer, ¿verdad?
El amor sin posesión justamente ahí. Entonces, sea protector, pero no posesivo. Luego dice, la mejor manera de envenenar una relación es con celos. Si trata de controlarla para no perderla, terminará perdiéndola. Así es, amados. Y es que los celos nacen de la primero de la inseguridad, ¿verdad? Y esta misma inseguridad le hace a uno tener ideas, pensamientos, ¿verdad? Le hace a uno interpretar señales erróneamente. Y principalmente, pastor, que el hombre lo que él hace sus mismas concupiscencias las está maquinando y considera que la esposa, que algunas veces está dedicada a su trabajo, a su hogar, a sus hijos, está maquinando las cosas que él hace, pero casi siempre la mujer tiene su tiempo de su vida tan saturado porque tiene tantas cosas, principalmente cuando tenemos hijos pequeños, y el hombre como generalmente solo se dedica a su trabajo, tiene tiempo para maquinar y pensar que la otra persona quizás tiene el mismo tiempo que uno, pero es bien importante tener empatía y poder pensar que la otra persona todo lo que hace y que no tiene algunas veces ni tiempo para ello. Y es que el que las hace se las imagina. Se las imagina. Pero bueno, vamos a seguir. La mujer necesita oír continuamente que le aman. Y ese es por naturaleza, porque el hombre, la mujer la naturaleza es mucho más sentimental, mucho más emotiva. En cambio el hombre todo lo ve por es su enamoramiento es por la vista. Una mujer, para seguir que ese enamoramiento perdure, necesita escuchar palabras de amor, palabras cariñosas. En cambio el hombre sí las necesita, pero él se deja ir más por la vista, por las acciones. El Señor nos ha hecho así con naturalezas diferentes, pero en el caminar podemos ver que sí, la palabra de Dios la requiere a sí mismo para que el hombre vaya desarrollándose, pero quizás no es tanto la naturaleza, sino que culturalmente. Eso, bueno. Es más cultural. Entonces, amados hermanos, la mujer necesita oír continuamente que le amamos, ¿verdad? Fíjense que en mi trabajo yo era compañero, trabajé en el Ministerio de Hacienda y teníamos más o menos éramos 16 personas las que trabajábamos ahí. Los únicos varones era el jefe principal y su servidor. De ahí solo compañeros. Y de repente destituyeron a un amigo, ¿verdad? A alguien de la oficina. Mire, eso fue como que fuera un velorio ahí, ¿verdad? Porque todas las compañeras muy finas, ella, y rodearon a la persona que habían despedido y que no sé qué, y que no sé cuándo. Bueno, pero entre los varones que vinieron de otros departamentos solo llegaron: mira, estoy para servirte, avísame en qué te puedo ayudar. Oíste, un abrazo y punto. Pero la mujer es más sentimental, ¿verdad? Hay más apego, entonces necesita que usted se lo diga. Sí, ya lo sabe, sí, pero para ellos la repetición es afirmación. Así es. Sigamos, por favor. Y ya tenemos respuesta, pero hay muchas maneras de hacer esto, pero una de las mejores es decir te amo. Otra manera es de escuchar atentamente cuando ella se expresa. Eso les cuesta a los hombres estar tranquilos, sí, y escuchar cuando algunas veces lo que necesitamos es un amigo para hablar, para comentar. Esa es la importancia de, antes de llegar y dar el paso de ser pareja, ser amigos, porque vamos a vivir, nos casamos para tener una vida con nuestra pareja, no para un momento. Y para tener una vida, qué mejor que tener nuestro mejor amigo a nuestro esposo. Amén. Y fíjense, dos cosas, ¿verdad? Decirle que le amamos es decirle y preguntarle: ¿cómo te fue, amor, ahora? Y tener la paciencia para escuchar. Sí, porque las mujeres no decimos simplemente bien o mal. Sí, no, usted le pregunta al hombre. El relato me dice el esposo. Bueno, mi esposo, él es bien claro y me dice: no, bueno, sin relato y sin historia. Sí, no, bueno, malo.
cuando él está ocupado, generalmente está haciendo sus estudios y yo llego a quererle comentar, vaya, quiere que sea específico, pero siempre hay momentos en que sí podemos prestar oídos, tiene que ser mutuo. Considero que no solo tiene que ser el hombre, sino también la mujer, porque todos tenemos la necesidad de expresarnos con un amigo. Por eso hay que ser oportunos también, ¿verdad? Eso. Entonces, eso es bien importante, pero Sí. ya al momento final, pues hay que escuchar. Mire, le va a ser más barato, mi querido hermano, escuchar y decirle que le ama a que te, ay, no me hables, no me digas, ¿verdad? Entonces, amar o escuchar, o las dos cosas, ¿verdad? Que Así sería es. lo mejor. Y la Vamos. respuesta es No, menos ahorita hombre el estamos- que es- ayuda a su esposa con los trabajos caseros. Ya tenemos respuesta Por y es supuesto, correcta. La respuesta la es respuesta no. es no, y eso así es, nos cuesta. Mire, hermano, yo quisiera cocinar y he intentado aprender a cocinar, pero ella me ha visto que me pongo tenso, que siento que me enfermo. Colabora en otras cosas, menos en cocinar. Algún día se le va a hacer, porque ella dice que ora todos los días, ¿verdad? Para que yo me desarrolle al respecto. Primero Dios. Ok, sigamos. Obviamente, el machismo es un problema de nuestra sociedad. Existe también entre el pueblo cristiano. Es una pregunta. Existe también entre el pueblo cristiano. ¿Puede dar usted algunos ejemplos? No los ponga, ¿verdad? Por favor, no los ponga. El Póngalos. pastor, van a decir. Póngalos, envíelos. Eh, Porque algunas veces sí estamos desarrollando una vida cristiana, pero siempre hay áreas de nuestra vida que no las hemos desarrollado y no hemos muerto a esa área como para decir yo voy a sobreponerme y voy a intentarlo, aunque es un mandato del Señor, pero ahí no, dice, y la palabra de Dios es todo, sí, en obediencia, no es lo que me conviene, voy a obedecerlo y lo que no me conviene, no. Es que muchas veces los hermanos son una belleza, ¿verdad? Agarran la Biblia como un menú, ¿verdad? Y esto sí lo voy a cumplir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto me hago el loco, pero no es así, no es así. Entonces, ¿existe machismo? Es la pregunta. ¿Existe machismo en el pueblo cristiano? ¿Qué cree usted? Ya tenemos respuesta ahí, rapidito lo pusieron. Ya tenemos, sí, dice, correcto, sí. sí. Y ¿verdad? generalmente hay muchas mujeres que cuando se les presenta el evangelio es el primer punto que ponen, no, y ya no dicen los hombres son machistas, sino que señalan a la Biblia de machista. Entonces nosotros estamos con este discipulado aclarando que la Biblia no es la machista. Los machistas son las personas o los predicadores que la exponen, que están manipulando la palabra, no conforme lo dice, sino que conforme a la conveniencia. Así que yo creo que este día nos ha quedado, hemos podido aclarar esa duda, que no es la palabra de Dios la machista, sino que son las personas quienes exponen el evangelio. Amén. Y es que solo para que quede claro, ¿verdad? Según la Biblia, en un matrimonio, el líder o el cabeza de hogar es el esposo. Pero ese liderazgo tiene un montón de responsabilidades que van Amén. mucho más allá de ser el proveedor, ¿verdad? Tiene que tratar con cariño, tiene que tratar con consideración, ¿verdad? No puede ignorar a la esposa, o no debe, ¿verdad? Y por eso es que, como casi siempre, una persona educada en machismo y que desarrolla su machismo a máxima potencia, siempre terminan solos, amados. Amén. Y qué mayor bendición que si usted no tiene un esposo, si usted no tiene una pareja, tiene al mejor esposo de este mundo, que a falta de un esposo, ¿quién es la cabeza, pastor? El Señor Jesucristo. Y Entonces, si Cristo es su esposo, tiene el mejor modelo, porque a falta de un hombre siempre surge una mujer. Y eso lo hemos podido ver en la Biblia, nos los narra. No como que pareja, siempre, hermano, aclaramos eso, ¿verdad? no, Sino que surge, estoy hablando la mujer se levanta, ¿verdad? cuando una mujer no tiene como pareja, o sea, se ha separado, para ser más claro. Correcto.
y se quedó sola con la crianza de sus hijos o para desarrollarse, la mujer se levanta, es un líder y lo hemos podido ver en grandes mujeres de la Biblia, mujeres que han surgido y no han dependido, han dependido, su dependencia ha sido de Dios y han tenido como esposo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es la buena nueva? Que si usted no tiene un esposo, tiene a nuestro Señor Jesucristo de su lado. Amén. Sigamos entonces. 5. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Efesios 5, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Pero estamos hablando, amados. Mire, sea su esposo o no sea su esposo creyente, la sujeción también le incumbe a usted. Entonces, tanto así que usted debe ganar a su marido, que no es creyente, con su buen testimonio. ¿Verdad? Amén. Nosotros siempre hemos visto testimonios de personas que, no, yo me voy, ahí te dejo, me voy a la iglesia y no me importa nada. Eso no está bien, eso no es correcto, porque estamos alejando la vida, el alma de este varón de la iglesia. Entonces, la mujer tiene que tener su lugar, pero aquí dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, el marido, aunque es cabeza, no se manda solo. Tiene su propia cabeza, que es Cristo. Así es. Entonces, todo lo que el hombre haga con la esposa, debería de pensarlo él y decir, Cristo la trataría así a ella, ¿verdad? Porque yo, en otras palabras, si Cristo es mi cabeza, ¿verdad? Y yo soy cabeza, yo soy como un intermediario, pues, ¿verdad? Entonces Cristo me tiene que enseñar a mí a tratarla bien a ella. Y por eso es que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ajá, pero no vive como invitado, vive como cabeza de mi persona. Entonces, amado, ¿qué significa ser la cabeza de la mujer? Vamos a dar una respuesta. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Ser el líder de la casa. Ser el líder, ser quien la proteja, quien le provee, quien la considera, quien la ama. Y ella debe también la misma situación y debe obediencia cuando han tomado una decisión entre ambos. Vamos a ver la siguiente explicación. Lo que es, oiga esto. Ser cabeza no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Implica un liderazgo responsable, en amor. Es amarla a ella como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Según el versículo 25 y 26, el marido se sacrifica. Versículo 25 y 26 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ya lo hemos leído varias veces, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, el marido se sacrifica por la mujer, por ella. Su amor la edifica, la levanta, la honra y le da preferencia. No, algunas veces, cuando salimos a caminar, el esposo va adelante y la señora va bien atrás. Bueno, algunas veces podría ser por que no le da preferencia o ¿cuál es la costumbre que no tiene buena resistencia. Oh, porque no tiene resistencia. No, pero hay muchas cosas. Algunas veces vamos al carro y el hombre entra primero y la esposa va con los niños, la maleta, los comprados y con el pie abriendo el carro. No, el hombre debe de dar preferencia a su esposa y todas esas cosas nosotros debemos de transmitirla, principalmente si tenemos varones. Fíjense que yo quiero hablar así rapidito sobre eso. A veces es tanto la carrera, tanto las ocupaciones, ¿verdad? Tantas cosas que queremos hacer que perdemos de vista esto. Pequeños entonces yo lo he hecho alguna vez, sino que he abierto y he entrado yo primero y a veces viene ella
detrás. Entonces yo tengo que tener en mi mente, que ella es mi esposa y que ella tiene prioridad para mí. Así como cuando usted está ejerciendo su liderazgo en el trabajo, usted está ejerciendo su liderazgo como pastor, yo no me veo a mí mismo, sino que yo veo primero por las ovejas. Y entonces, si yo puedo ver eso en la iglesia, tengo que verlo también en la casa. Entonces, solo se trata de reflexionar, de tener eso en mente siempre. Y mire por favor lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. O sea que no debemos de pensar siempre primero yo, segundo yo y después yo. Correcto, entonces se trata de tener la idea en mente. Si es una orden de Dios, porque ya está viendo que es una orden de Dios, usted es cabeza de su casa y tiene que ejercer. La cabeza no se olvida de ninguna parte de su cuerpo. Así es. ¿Verdad? Si se ha golpeado uno de sus pies, la cabeza no se olvida de eso, ¿verdad? Y todavía le provoca a usted dolor para que usted no lo pueda olvidar. Entonces, como cabeza no debemos de olvidarnos del lugar que ocupamos, de la responsabilidad que tenemos tanto de la esposa como de los hijos y de todo. Y ella de manera igual. Y lo que ella haga y lo que yo haga para con ella y para con mis hijos debe honrar a Dios. Así, y luego se vuelve una vida cotidiana que es mutuo, recibo y doy, y ya no pesa, ya no es un pesar que Correcto, y se vuelve algo diario, algo que quizás común, pero sigue siendo especial, o sea, común para uno, pero sigue siendo especial. Los hijos lo ven. Eso, y ojos, papás y mamás, tal vez usted el papá que no atiende a su esposa, las hijas no van a tener un parámetro de vida, no le van a preferir a ellas y lo van a considerar como algo normal. Entonces, ¿quiere un padre que a su hija la traten mal? No. Un esposo. Nadie quiere. O sea que nosotros a su hija le enseñamos a nuestras hijas que se conformen con poco. ¿Por qué? Porque le estamos dando poco a su mamá. Entonces la hija va a decir, así es. Pero no debe ser así. No debe ser así. Los hijos deben sentirse amados, deben sentirse algo especial, como nuestra esposa debe sentirse algo especial, que tiene un lugar especial en nuestro corazón. Amén. Ok, sigamos adelante, que ya nos estamos tomando mucho tiempo. El esposo es un siervo quien guía a su familia hacia la santidad. Si es sabio, el marido escucha y delega responsabilidad a su esposa. Colaboran en lugar de competir. No podemos estar uno da una orden, el otro y yo mando. Le decía la otra vez a alguien, mira, es que el matrimonio es un equipo, y se me quedó viendo, pero quizás, ¿cómo me dijo? Adversario. Sí, me dijo. Pero es que esa es la perspectiva que tenemos, ¿verdad? El egoísmo que a veces hay en las parejas, no solo del esposo, sino que también de la esposa. Y esto, amados hermanos, esto es mutuo. Aquí, óigame, esto es mutuo. Se terminó siendo esto una como consejería matrimonial, pero es que así es. El machismo deshace hogares, deshace corazones, deshace autoestima. En lugar de dar buena autoestima, deshace eso. Así es. Y hoy estaba recibiendo una pregunta en relación a eso, pero la pareja en los primeros 5 años, si están conociéndoles, máximo si no tuvieron una relación de amistad previo al matrimonio, no tuvieron un noviazgo largo. El noviazgo es para conocerse. Entonces, ¿cómo si no fueron amigos, no tuvieron un noviazgo largo? ¿Cómo quiere que en el primer año, en los primeros meses de matrimonio, se fusionen y puedan tener responsabilidades compartidas si ni siquiera se conocen? Si están conociéndose, las parejas deben de tener paciencia
paciencia y ser más comprensivos unos al otro para poder salir adelante. Pues sí, pero me dirá, pero ya no tuvimos ese tiempo, ya nos vinimos así. Entonces aprendamos Juntos a ser esposos, a ser esposos. Y aprendamos de la mano del Señor. Vamos Amén. a continuar, por favor. Ahora, lo que no es, vimos lo que lo que es. Hoy ¿verdad? Lo que no es una competencia ni un pretexto para dominar a la mujer. Un líder no aplasta ni manipula, sino guía a su esposa. No es un dictador. Aquí yo mando, ni egoísta. Todos tienen que servirme. El típico machista. Aquí yo soy el papá, todos tienen que servirme. Y cuando se abre esa puerta, todos se ponen firmes y se cuadran ante el papá. No, tiene que ser... eso es justamente lo que no debe ser. Lo que no ¿verdad? debe ser. Ahora, no la considera a ella inferior, incapaz, ni de menos valor. ¿Cuántas veces he escuchado yo decir, tú sin mí no eres nada? Mire, cuántos hombres se han llevado una sorpresa que cuando se separan de ella, la esposa florece, ¿verdad? O sea que el estorbo era él. Entonces, tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque es una forma de manipulación, pastor. Correcto. Pero nos dice, no niega la validez de sus opiniones ni sus sentimientos. No es él el que toma todas las decisiones o controla todo. Fíjense que en Proverbios 31 nos habla de la mujer, según la Biblia, la mujer virtuosa, la mujer ideal. Amén. Entonces, si tiene problemas usted, tanto la mujer como el varón, en desarrollarse como deben de ser, vayan a la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Pero también pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces tenemos que ser nosotros formados por la palabra del Señor. Así que le recomendamos esa lectura, Proverbios 31 del 10 hasta el 31, despacio, no para juzgarla a ella, sino que para saber qué es lo que usted tiene que ayudar a construir en ella, un corazón seguro, un corazón amado, un corazón capaz de desarrollarse afuera. Así, y si no tiene esposa, también es una buena oportunidad para que usted lea este proverbio y diga, ay, ¿cómo quiero yo mi esposa? Y ahí está, ¿qué es lo que tengo que buscar en una mujer? No solo lo exterior, sino que ahí podemos ver todos los atributos de una mujer y orar tremendo, por esa esposa. Fijarse solo en lo exterior, si todo se acaba. Entonces, si se quedó con ella por lo exterior, pues después se va a reclamar, ¿verdad? Entonces dice, no niega la validez de sus opiniones ni sus sentimientos, no es él que toma todas las decisiones o controla todo. Mutuo acuerdo, mutua consideración. Así es. Número 6. En su opinión, ¿qué porcentaje de los hombres son verdaderos líderes en sus hogares? ¿Cuántos cree usted? En su opinión, ninguno, pastor. No es cierto. Ese porcentaje no es cierto. Hay esposos que hacen muy buen trabajo, son responsables, aman, hacen sentir a sus esposas amadas, a sus hijos privilegiados por tener un Dios que tienen. El hombre cristiano, el hombre nacido de nuevo, debe ser un potenciador de su familia. Amén. Entonces, ¿qué porcentaje? ¿Cuál es la respuesta, pastor? Pues allí no vamos a tener respuesta porque no tenemos ese dato, porque es imposible darlo, ¿verdad? Pero a su opinión, yo sé que va a decir un 1%, pastor. No es más, es mayor, ¿verdad? Así es, pero sí los hay en Cristo, nuevas criaturas. Muchos se limitan a ganar el salario para pagar las cuentas. No son líderes en cuanto a la educación y disciplina de sus hijos, ni en la protección de los sentimientos de su esposa, ni en defender a su hogar de las malas influencias. El gran error del machista es que tiene todo al revés. Solo eso. Así, simplemente. Así, pero al revés, ¿verdad? Yo creo que no es usted lo principal. Es su familia. Amén. ¿Verdad? No es usted quien manda, es Dios. Y tomamos la decisión con mi esposa unidos, ¿verdad? Mire, yo le tengo esa experiencia, amados. Cuando yo he tomado las decisiones solo, muchas de esas veces, a veces gracias a Dios me va bien. Pero cuando yo he tomado las decisiones y ella me dice, no lo hagas. No, mira, lo voy a hacer. Muchas veces me va bien mal.
¿verdad? Pero cuando tomamos la decisión entre los dos, siempre, siempre nos va Ahí bien, está la ¿verdad? bendición del Señor. Así Amén. es. Entonces, quiere privilegios sin responsabilidades. Pocos son líderes para el bien en sus casas. El liderazgo requiere que se muera a sí mismo para servir a otro. Entonces, es cierto, a veces queremos hacer algo, pero es mucho más importante el desarrollo de nuestra familia. Número 7. Si un esposo es un líder responsable y trata a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sería difícil para ella someterse y seguirlo. Te voy a pedir, por favor, que vuelvas a leer ese versículo, ese numeral 7. Ok. Si un esposo es un líder responsable y trata a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sería difícil para ella someterse y seguirlo? Envíenos su respuesta. ¿Y cuál es tu respuesta? Mi respuesta es no, porque si mi esposo es un líder responsable, me trata a mí como Cristo amó a la iglesia, que da su vida por ella y que tiene a Cristo como su cabeza, entonces yo estoy siguiendo el modelo, él está siguiendo el modelo perfecto que El es modelo Cristo, bíblico, ¿verdad? el modelo bíblico. Entonces no es fácil, y no es fácil siempre y cuando yo también siga la voluntad de la palabra, la voluntad de Dios, siga la palabra. Pero si yo quiero seguir las cosas del mundo y no me someto a mi esposo porque no quiero obedecer la palabra de Dios, sí es difícil, pastor. Pero para mí la respuesta es que no es difícil para la mujer someterse a su esposo y seguirlo cuando está bajo la voluntad de Dios. Amén. Cuando Cristo Amén. es su cabeza. Ahora, esposos, escuchen lo siguiente. Escuchemos lo siguiente. Repase las dos columnas del principio, ¿verdad? Para identificar áreas donde el pensamiento suyo está confundido en cuanto a la verdad masculina, en cuanto a la verdadera masculinidad. Apunta en una hoja aparte cuáles son. O sea, usted solo, no se dé, no que no se siente nadie con usted. Usted solo siéntese y vea, aquí estoy fallando, en esto estoy fallando, en lo que vimos nosotros al principio, ¿verdad? Sobre quién es un hombre de verdad. Y hágalo como en forma de meditación, usted solito, tranquilo, sin que tenga a nadie cerca, que le esté juzgando, sino que cada uno, y yo pienso que tenemos que examinarnos. Cuando nosotros tenemos nuestro devocional, esa es una forma de meditación, de despojarnos de nosotros y entregarle a nuestra mente, cuerpo y alma a nuestro Señor y poder pensar en Él, en tener ese encuentro de enamoramiento, pastor, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos enamoramos, cedemos. Amén, definitivamente. Oiga esto, por favor. Esto se lo dejamos a su consideración, ¿verdad? Tiene que si usted está en medio de machismo y de un matrimonio opresor, ¿verdad? Pero está con el deseo de cambiar, pues comience usted a generar cambios en su propia vida y en algún momento haga esto. Pida a su señora revisar la pregunta número 5 para ver su opinión. Escuche con humildad a lo que ella dice. Cuidado de no tratar de controlar sus respuestas. ¿Está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Mire cuál es la pregunta número 5, por favor. Amados hermanos, mire, para esto usted necesita un corazón humilde, sencillo, sí, ¿verdad? Porque definitivamente que no es fácil. No es fácil escuchar críticas respecto a lo que nosotros hacemos. Entonces la pregunta 5, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿qué significa ser cabeza de la mujer según Efesios 5, 23 y 24? ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Entonces, usted le puede preguntar a su esposa, ¿qué significaría para ti el que yo ejerciera mi labor como cabeza, como líder del hogar? ¿Qué crees tú que debería significar eso? ¿Cómo vas a creer? No, tranquilos y déjenla hablar y escudriñe lo que ella diga y yo sé y apunte las cosas porque sé que en algún momento le va a ser de bendición. Ahora, vamos al siguiente, por favor. ¿Hay cambios que debe hacer? Esa es la siguiente pregunta. Luego de escuchar qué le dijo su pareja, ¿hay cambios? ¿Qué debe hacer?
¿Hay cambios que ¿Qué debe hacer? hacer? Hágase esa pregunta a sí mismo. Apunte siempre en una hoja aparte cuáles son los cambios que debemos de hacer. Ahora, espositas lindas, o escuchen lo siguiente. El problema del machismo no solo pertenece a los hombres, pero también a las mujeres. Por tradición, muchas mujeres aceptan el machismo como un modelo válido para los hombres en su vida y aún enseñan a sus hijos a seguir este modelo antibíblico. Recuerde, el machismo es un modelo antibíblico. Medite en sus propias ideas sobre este tema. Comparta con su esposo, honestamente sus sentimientos en cuanto a la lista al principio. Comparta cómo se siente su esposa, bien o mal. Qué Regañando. difícil es. ¿Cómo te sientes conmigo? Estoy resentida. Y va a escuchar muchas cosas, pero tenga paciencia. Regañando es contraproducente. Produce oposición en lugar de cooperación. Correcto, eso es inmediato. Así inmediato. ¿Verdad? Si es de golpe, inmediatamente va a recibir eso. Esto es para ambos, se los leo. Tenga cuidado. El motivo de este estudio no es causar conflicto ni competencia en el hogar. El motivo es que cada uno admita, confiese y se arrepienta de sus errores y busque amar más a su cónyuge como Dios manda. Recuerda el mandato de Efesios 5:21 que nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Así es, amados hermanos. Ahora, ok. ¿Algo que querías agregar? No, hemos llegado al final de este discipulado y vamos a nuestras aseveraciones de falso y verdadero. Si usted ya tenía contestadas las aseveraciones, envíenos falso, verdadero, falso, o como usted lo considere de la manera conveniente. Y la primera aseveración nos dice: el papel del hombre es dominar a la mujer. ¿Qué cree usted que el papel del hombre es dominar a la mujer? Ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. ¿Será que Dios hizo al hombre? Ser un hombre no es un privilegio, sino una responsabilidad. ¿O cree ¿Qué usted opina? que ser hombre es un privilegio, ¿verdad? Privilegio. Para que usted pueda imponerse, o es una responsabilidad? La responsabilidad principal del marido es amar a su esposa. ¿Lo considera usted falso o verdadero? Ahí tenemos que compararnos respecto a la tarea, a la manera como Cristo trató a la iglesia. Amén. Envíenos su respuesta y aprendamos juntos. Amén. Ok, mis queridos hermanos, vamos a dar respuesta a cada una de estas y pongan mucha atención. El papel del hombre es dominar a la mujer, lo hemos visto desde el principio y no, amados hermanos. Esa respuesta evidentemente que es falsa. Correcto. Ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Explicamos nosotros de liderazgo como esposos, ¿verdad? Que somos cabeza de la mujer, pero Cristo es nuestra cabeza. Entonces, quien piensa por nosotros es Cristo, quien nos da sus parámetros es Cristo. Entonces, es una responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida como esposos, y por eso esa es verdadero. Y por último, la responsabilidad principal del marido es amar a su esposa. No es llevar el pan, es hacer esto, es corregir, no, es amar. Porque si usted ama, por supuesto que va a llevar el pan. Si usted ama, por supuesto que va a corregir. Si usted ama, estará dispuesto a dar su vida por ellos. Y si usted está dispuesto a dar su vida por ellos, tendrá paciencia, ¿verdad? Si es fácil entregarse por ellos, va a ser fácil tener paciencia, esperar, corregir con amor, corregir como Dios manda que se debe de hacer. Y por eso, amados hermanos, esta respuesta, por supuesto, que es verdadera. Bien, mis queridos hermanos, gracias y les felicitamos por estar con nosotros, ¿verdad? Hoy nos tardamos un poquito más, el tema era un poquito candente, ¿verdad? Así es. Y trascendental, importante. Si usted... Y es algo que está sufriéndose día a día en la sociedad, y ya es tiempo que vayamos cambiando como hijos de Dios, porque nos señalan siempre que los hijos de Dios, los cristianos, siempre son machistas, pero hemos aprendido que la palabra de Dios no es machista.
Así y el es. cristiano no debe Así es. Nos da machista. a todos un lugar, pero con ese lugar que nos está dando, nos da obligaciones y por supuesto responsabilidades. Amén. Ya nos conoce usted, somos Luisi y Mario Chávez y por supuesto el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y algo muy importante, aquí no estamos para aplaudir al pastor, para aplaudir a fulano, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. amén. Definitivamente que así es. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias y esperamos haberles sido de bendición. Es para nosotros el deseo más grande, el cumplir la labor que Dios nos ha mandado a discipular, ¿verdad? Amén. A predicar la palabra y a discipular, a ayudarle a usted a generar los cambios que Dios quiere que se generen en su vida. Así es que muchas gracias.